Hola, muy buenas tardes a todos. En 5 minutos estaremos dando inicio a este webinar. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar que estará a cargo de Microsoft, donde podrán conocer sobre seguridad y manejo de identidades. Les recuerdo que tenemos nuestro chat activo. Cualquier consulta o comentario que quieran realizar lo pueden hacer por este medio. Adelante. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Obando, soy gerente regional de la unidad Microsoft para Nexus en Centroamérica y Caribe. El día de hoy vamos a estar hablando de temas de seguridad, manejo de identidades y algunas novedades que tenemos para todos nuestros canales. Adelantada la llamada, vamos a tener a David Granados y vamos a tener a Joaquín para que nos hagan, un Joaquín Padilla, para que nos hagan una demostración sobre los temas que vamos a conversar hoy en día. Entonces, yo voy a estarme deteniendo cada vez de que termine un tema para que vayan ustedes haciendo las preguntas que requieran. Entonces, vamos a iniciar. Primero,
Quería ver con ustedes unas actualizaciones. Ya saben que mes a mes estamos llevando este tipo de sesiones. En estas sesiones, aparte de hablar de tecnología y hablar de algunas cosas que están sucediendo, vamos a ver también actualizaciones de cosas eh, que estén interesantes del mes. Lo primero, y es un cambio súper importante que quiero que tomen en cuenta, a partir del mes de abril se han ido filtrando algunas noticias que yo quiero hacer de alguna forma oficial, donde se nos ha informado que a partir de abril los planes que están en pantalla, básicamente Office 365 E1, E3, E5 y Microsoft 365 E3 y E5, esos planes ya no van a incluir Teams adentro. Entonces ya sabemos que cuando hablábamos de planes Microsoft 365, en Microsoft 365 teníamos Windows 10, teníamos IMS, teníamos toda la suite ofimática y por supuesto anteriormente venía incluido Teams y en los planes de Office 365 E1 y 365, que básicamente eran planes que originalmente son planes que traen la herramienta ofimática más temas de cloud, estos servicios ya no van a incluir Teams. Entonces, sé que es algo súper prematuro, sé que es algo de la carrera, realmente a todo el mundo tomó esto por sorpresa, no fue como que Microsoft anunció previamente que esto iba a suceder, sino que a partir del 1 de abril anunció que esos planes que están acá en pantalla ya no iban a incluir Teams. Entonces, es súper importante que tomemos en cuenta esto para las renovaciones, para clientes nuevos y les voy a mostrar ahorita cuáles son los planes que tenemos que tomar en cuenta para hacer este tipo de migración. Primero, los cambios en los planes como lo mencionaba, a partir de ahora ya no van a incluir Teams. Como ya no incluye Teams, vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, vamos a tener que decirle al cliente que los planes que están acá en pantalla ya no incluyen Teams y por ende, eventualmente podrán contratar otro producto o lo que más nos interesa es a los planes que ya excluyen este servicio, se le tendrá que vender Teams por separado. La recomendación, por supuesto, siempre es que sea Teams Premium. Entonces, tendríamos que vender dos productos. El primer producto sería vender alguno de los planes que están en pantalla, E1, E3 o E5, tanto para Office o Microsoft 365. Y si el cliente decide continuar con el uso de Teams, tendría que comprar un producto aparte. Ahora, esto se va a dividir en dos tipos de clientes. El cliente que ya hoy en día tiene alguno de los planes que están en pantalla y ese cliente quiere hacer la renovación o quiere hacer incremento de asientos, ese cliente por un año más o por una anualidad va a poder seguir contando con el mismo SKU que está trabajando hoy en día con el servicio de Teams incluido. Entonces, ¿a quién va a afectar este cambio? Este cambio va a afectar a clientes nuevos. ¿Qué consideramos como un cliente nuevo? Un cliente que hoy en día no tenga ninguno de los planes que están en pantalla, sino que sea un cliente que apenas vaya a adquirirlo. Puede ser que sea un cliente que tenga Microsoft 365 Business o que tenga un plan F, no importa. Si el cliente ya tiene alguno de los 5 planes que están en pantalla, ese cliente puede continuar utilizando el mismo SKU por el mismo costo y va a seguir teniendo Teams. Cuando sea un cliente nuevo que en este momento no tiene alguno de estos productos y lo va a tener que comprar como nuevo a pesar de que ya tenga otro producto, ese cliente tendrá que contratar ese producto como nuevo y tendrá que tomar la decisión de si adicionalmente al plan que está en pantalla quiere agregar algo de Teams o se va a quedar con el producto sin Teams. Esto es básicamente para planes Enterprise, planes que comiencen con la letra E. Ahora, ¿qué pasa con los planes business? Los planes business son aquellos planes que están creados para SMB, son todo plan que se llame dentro de su nombre, que tenga incluida la palabra business, en este caso particular, Microsoft 365 E1, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5 y los planes business, business premium, business standard, etcétera. Entonces, cualquiera de los planes business, business basic, business standard, business premium, esos planes van a tener dos opciones. La primera opción es que el cliente contrate el producto sin Teams y la otra opción es que el cliente contrate el producto con Teams. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que acabamos de ver anteriormente? En el plan anterior, los planes Enterprise, el cliente no puede optar por comprar o no comprar un producto con Teams. En el caso anterior, simplemente es el producto principal
que ya no incluye Teams y tendría que comprar el Teams por aparte. En el caso de los planes Business Basic, Business Standard, Business Premium, etcétera, en el caso de los planes Business, va a haber un plan Business que ya incluye Teams y un plan Business que por supuesto no incluye Teams. Ambos van a tener un precio diferente. Aquí la novedad en esto es que sí van a poder seleccionar el plan que tienen hoy en día con un precio diferente o van a poder seleccionar una opción que no incluya Teams para un plan mucho más económico. Lo mismo sucede con los planes Frontline, los planes F. ¿Qué pasa con los planes F? Bueno, los planes F1 de Microsoft 365, F3 o F3 de Office 365 se van a manejar exactamente igual que los planes Business. Van a haber planes que incluyan Teams y planes que no incluyan Teams. Vamos a tener las dos versiones. Uno más costoso que otro, pero por lo menos vamos a tener la opción. Entonces, ¿cuál es el resumen de los cambios que se dieron a partir de abril? Cualquier producto Enterprise, llámese Microsoft Office 365, E1, E3 o E5, esos planes a partir de abril para nuevo usuario ya no incluye Teams. Si el cliente quiere el Teams, tendrá que comprarlo por separado como el plan de Business de Teams Premium. El cliente que ya tiene los planes E puede seguir renovando por una anualidad más, incluyendo el Teams y al mismo precio. Los clientes que tengan productos business, básicamente Business Essential, Business Standard, Business Premium, esos clientes tendrán la opción de comprar el producto que incluya o que no incluya Teams, tomando en cuenta que el producto que no incluye Teams va a ser un producto más económico. Y para los planes F es exactamente la misma mecánica. Quien quiera contratar estos planes, básicamente puede optar por contratar un plan más económico que no incluya Teams o por contratar el plan que ya incluye Teams. Entonces, estos cambios se dieron a partir de el 1 de abril. Entonces, a partir de ahora, cualquier cliente nuevo que tengamos, ya sabe que hay que tomar esta consideración. Si hay un cliente que ya cotizaron, probablemente tengamos que volver a recotizar. Si hay un cliente que está renovando, no se va a ver afectado. Básicamente, esto va a afectar clientes nuevos, por lo cual yo los insto a que busquemos esa base instalada de clientes que ya tenemos ofertados con estos planes para entender cuál es la mejor opción. Si la mejor opción será venderle un plan y agregarle Teams, o si será pasarlo a un plan SMB, o si será más factible pasarlo a un plan F3 con o sin Teams. Entonces, para eso ponemos a su disposición todo el conjunto de especialistas que tenemos acá en Nexis, nuestras personas de preventa, nuestros gerentes de producto, para que ustedes se puedan asesorar y entender cuál es el mejor camino para que no tengamos problemas con esta situación que se presentó a partir del mes de abril. Segundo cambio. Ese segundo cambio yo creo que lo vamos a tomar como algo bastante beneficioso. Recuerden ustedes que cuando se lanzó Copilot para Microsoft 365, básicamente Copilot requería que los clientes tuvieran una base de Microsoft 365 E365, Office 365 E3 o E5, o por lo menos en el caso de SMB, un producto de Business Standard o Business Premium. Era lo que originalmente se solicitaba. En algunos casos sucedía que el cliente tenía un producto mucho más pequeño y esto lo inhibía de poder contratar un plan que incluyera Copilot. Entonces, a partir de marzo, a partir del 1 de marzo, básicamente Microsoft habilitó la opción de que ahora los clientes que tienen también licencias Microsoft 365 F3 o F1, más el Business Basic, más el Office 365 E1, estos clientes con licencia más pequeña también van a poder optar para trabajar con Copilot. Entonces, básicamente ahora tenemos los planes Enterprise E3 y E5 para Office y Microsoft 365, los planes Business Premium, y se le adiciona la familia de Microsoft 365, F1 y F3, más los planes Business Basic y los planes E1. Es decir, ahora tenemos bastantes más opciones para que esos clientes que actualmente no podían contratar su Copilot puedan tenerlo. ¿Por qué? Porque ahora ya se permiten planes más pequeños. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener con base a esto? Bueno, recuerden que Copilot lo que hace es que lo colocamos dentro de nuestros equipos y el día 1, Copilot básicamente lo que hace es seguir instrucciones. Pero conforme vayan pasando los días, las semanas, los meses, Copilot lo que está haciendo es que está aprendiendo de lo que está en nuestra infraestructura. Está aprendiendo de lo que está en nuestros correos, en nuestros documentos, en nuestro Teams, en nuestro SharePoint, etc. Copilot está todos los días analizando, indexando y leyendo lo que está pasando ahí para poder aprender. Si nosotros trabajamos con planes
como los que están en la línea de abajo, como F1, como Business Basic, probablemente estos planes no tengan tantas capacidades de seguridad que permitan que la información que Copilot está analizando y entendiendo eventualmente pueda ser mucho más segura. Entonces, yo lo que les digo es tratemos de dividir a los dos tipos de clientes. El cliente que tiene requerimientos altos de seguridad y que no quisiera que Copilot esté aprendiendo o entendiendo algo que no podamos controlar, deberíamos de trabajarlos con los planes originales que están arriba, que son los planes 5 o Business Premium, que básicamente tienen muchas opciones de seguridad, o para ese cliente que eventualmente no tiene una información crítica, no tiene información que no se pueda compartir, eventualmente en eso sí podemos relajar un poco la seguridad y ofrecer Copilot a la herramienta ofimática con los elementos que tenemos abajo de F1, F3, Business Basic o E1, entendiendo que estos planes van a permitir colocar Copilot, pero que a nivel de seguridad es mucho más relajado y no tiene tantas características seguras como tienen los productos de arriba. Entonces, es importante que entendamos el cambio, pero también es importante que entendamos cuándo podemos utilizar cada uno de los dos productos. Yo no recomendaría que hagamos un tema generalizado de que todos los productos van a funcionar lo mismo, sino que la línea de arriba, la capa superior, debería ser para clientes con requerimientos altos de seguridad y la capa de abajo debería ser para este cliente que tal vez el tema de seguridad no es tan crucial para ellos. Ok. Siguiente, vamos a ir al apartado de promociones. Tenemos varias promociones que vamos a estar utilizando a lo largo del año y básicamente quería comentar con ustedes 4 de ellas que son las más importantes. Primero, recuerden que sigue activo el programa de Do More with Less, que básicamente significa dentro del lenguaje de Microsoft cómo hacer más con menos. Eso significan las siglas de MWL. Es una promoción que fue lanzada ya desde hace varios tiempo y Microsoft la tiene disponible hasta el 1 de julio. Entonces, cualquier cliente nuevo que compre un plan de Microsoft 365 E3, automáticamente se le va a aplicar el 15% de descuento. Esto aplica única y exclusivamente para usuarios nuevos, es decir, no aplica para un usuario que ya actualmente tenga licencias de Microsoft 365 E3. Entonces, número 1, aprovechemos esa promoción de 15% de descuento que se vence ya dentro de un poco menos de 3 meses. Y lo segundo, recuerden ustedes que si estamos trabajando en un cliente que eventualmente pudiera ser plan o pudiera ser objeto de Copilot, recuerden que podemos utilizar esto. Y la segunda recomendación es, entendiendo que los planes E3 y E5 están perdiendo el Teams, es una opción muy válida ahorita de tratar. Por ejemplo, si el cliente va a tener ahora planes E3 que ya no van a incluir Teams y nosotros tenemos que incluir el Teams por separado, ese sobreprecio del Teams es más o menos entre un 15 y un 20%, dependiendo del plan. Entonces, podemos apalancarnos para esos clientes que en su renovación eventualmente van a perder ese Teams y van a tener que pagar por él, para amarrarlo con una oferta de esta, tal vez pasarlo de un plan básico, de un plan estándar o de un plan E1, pasarlo a un plan E5 y que ese descuento que se va a dar en este producto eventualmente pueda cubrir ese gap de ese monto económico que eventualmente tendrían que pagar por agregarle Teams a ese plan. Segunda oferta que tenemos por acá, para Dynamics 365, el Bridge to the Cloud. El Bridge to the Cloud básicamente es un 40% de descuento que estamos entregando para todos aquellos clientes que vayan a mover infraestructura de Dynamics, ya sea ERP, ya sea CRM o ya sea Business Central, cualquiera de sus componentes para un cliente que desee mover sus licencias on-premise y llevarlas a cloud, básicamente se le va a estar dando un 40% de descuento, ya sea en un contrato de 1 o en un contrato de 3 años. La promoción es válida hasta el 31 de diciembre. Entonces, entendiendo que Dynamics es un producto particular, es un producto que normalmente los ciclos de venta y de cierre son más largos, que son productos que no son fáciles ni rápidos de implementar. Yo lo que les diría es aprovechemos esta oportunidad para esos clientes que se están moviendo de on-premise a cloud y llevarlos con esta promoción de descuento. Segundo, un producto del cual no necesariamente hablamos mucho, básicamente la opción de escritorio en la nube de Windows 365, tenemos 2 promociones vigentes ahorita. Una de 15% de descuento en todas las máquinas de Windows 365 Business y otra de 20% de descuento para las máquinas de Windows 365 Enterprise. Recuerden que Windows 365
Es una opción de escritorio en la nube para aquellos clientes que quieran ser un poco más flexibles, que quieran trabajar con más seguridad, que no necesariamente tengan un computador muy poderoso y quieran correr otras opciones de seguridad, de performance, etcétera. Para eso se utiliza generalmente Windows 365 y recuerden que tenemos ahora entonces una promoción de 15% de descuento y una de 20 dependiendo si la licencia es Business o Enterprise, y esta promoción finaliza también el 30 de julio de este año. Y por último, la promoción estrella, la parte de Defender for Business que está incluida dentro de nuestra presentación de hoy. Microsoft Defender for Business, palabras más, palabras menos, es el antivirus de Microsoft. Recuerden que es una solución de seguridad. En los últimos meses la han visto ustedes que aparece en la parte alta del cuadrante mágico de Gartner de los que están liderando. Es una solución que no solamente es bastante poderosa a nivel de seguridad, sino que además, ya saben ustedes, cuenta con esa combinación única que no tiene ningún otro fabricante, de que lo que está haciendo Defender for Business se complementa con el Active Directory, con la parte de SharePoint, con la parte de Teams, con la parte de Ofimática. Eso es algo que en este momento ningún proveedor puede decir. Básicamente Microsoft puede decir, yo tengo el sistema operativo, tengo el antivirus, tengo el sistema de manejo de identidades, tengo toda la parte de cloud, tengo la ofimática. Entonces, básicamente lo que hace es que embona todos esos productos para tener una sola solución de seguridad mucho más robusta. Entonces, desde ahora y hasta el 30 de junio, básicamente, vamos a lanzar una super promoción donde ese Defender for Business, recuerden que Defender for Business es la solución para SMB. Recuerden que además, Defender for Business tiene un máximo de 300 licencias por usuario final. Entonces vamos a lanzar una promoción de 40% de descuento que va a terminar hasta el 30 de junio. Entonces, de igual forma que les comenté antes, nosotros ya saben que tenemos una estructura regional, tenemos personas en todo Centroamérica, tenemos personas en Caribe que ustedes pueden contactar para entender cómo hacer realidad cualquiera de estas promociones o de los anuncios que hemos hablado anteriormente. Ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que nos trajo a la presentación el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de seguridad. Entra. Mucha gente Carlos, nos... discúlpame. ¿Hola? Tenemos dos consultas antes de que continúes. Si Ambas. gustas, Pau, si gustas, voy a terminar acá y cuando mis otros compañeros estén dando la demo, yo respondo las preguntas en el chat, si gustas. Ok, súper bien, gracias. Dale, mil gracias, Paula. Ok. Hemos estado recibiendo preguntas los últimos meses de qué es Entra, de dónde salió Entra, qué significa Entra, qué pasó con esto. Bueno, básicamente Entra es la forma que Microsoft decidió para unificar nombres o para separarse un poco del Active Directory. ¿Por qué? Recuerden que Microsoft tiene dos soluciones de manejo de identidades. Active Directory, que es la solución en las premisas, y además tiene Azure Active Directory, que es la solución de cloud. Microsoft tiene este par de soluciones que básicamente hacen algo similar, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué decidió Microsoft? Decidió que para la versión on-premise se va a seguir llamando Active Directory y la versión de cloud ya no se va a llamar más Azure Active Directory, se va a llamar Microsoft Entra. A la larga, funcionalidad más, funcionalidad menos, es lo que antes nosotros acostumbrábamos a llamar Microsoft Active Directory. Entonces, ¿qué es Entra y qué tiene Entra? Básicamente es un único repositorio para proteger las identidades, los accesos, los usuarios, la contraseña, todo lo que tenga que ver con identidades de usuarios en la nube. Eso es lo que va a estar reglamentando, lo que va a estar controlando y lo que va a estar asegurando los planes de Entra. ¿Qué opciones de Entra tenemos? Bueno, básicamente es similar a lo que teníamos cuando se llamaba Azure Active Directory. Tenemos un plan gratuito y ese plan gratuito ya saben ustedes que viene por defecto cuando creamos una suscripción de Azure o cuando creamos un tenant de Office o Microsoft 365, de Dynamics, Intune, etcétera. Cada vez que nosotros creamos un tenant o cada vez que nosotros contratamos Azure, por defecto viene la versión gratuita de Entra ID, que básicamente lo que antes se llamaba Azure Active Directory, la versión free. De ahí en adelante tenemos diferentes planes. Tenemos el Microsoft Entra ID Plan 1, que ese viene, se puede comprar como un add-on, es decir, yo se lo puedo agregar a otro producto que tenga, lo puedo comprar independiente o eventualmente esto ya se incluye dentro de los planes de Microsoft 365 E3 o en los planes de 365 Business Premium. Estos dos planes ya incluyen el Entra ID Plan 1, eventualmente se incluye también dentro de IMS, que lo vamos a ver más adelante, o se puede contratar como un add-on. Segundo, Microsoft Entra ID Plan 2.
El Entra ID Plan 2, de igual forma, se puede comprar de forma independiente y básicamente esto es las características del Plan 1 y le va a agregar un poco de seguridad adicional perimetral para redes. Entonces es un complemento al plan original. Para tener el Plan 2 debería yo poder tener el Plan 1. Y por último, el Entra ID Governance, que básicamente es una opción que tiene funcionalidades avanzadas de ambos productos más unos cuantos add-ons. Entonces, nosotros vamos a utilizar esto para manejo de entidades. Entonces, hoy hay muchas funciones adicionales que anteriormente no teníamos. Hoy yo puedo tener un computador, un teléfono, una tableta, etcétera, y puede ser que no esté logueada dentro de un dominio, sino que con mi contraseña empresarial o mi contraseña de Outlook o mi contraseña de Hotmail, yo eventualmente me puedo loguear dentro de mi máquina basado en el Entra ID y poder tener exactamente el mismo set de credenciales y el mismo set de características independientemente del dispositivo en el que yo esté. ¿Qué gano yo con contratar un plan más elevado? Bueno, agregar funcionalidades adicionales como manejo de identidades, como reseteo de contraseñas en línea, como autoservicio de usuario final, autenticación multifactor, proteger ya no solamente usuarios, sino que proteger aplicaciones, proteger alguna otra cosa diferente. Entonces, básicamente aquí les voy a dejar cuál es el nivel de funcionalidad que tiene cada uno de los planes para que más o menos vean. Vean que el plan de Entra ID de entrada trae todas las funcionalidades, pero en su versión más light. Para tener la versión completa tendría yo que ir al plan 1, que ya me está agregando funcionalidad avanzada de los mismos productos, o eventualmente el más completo es el plan de Entra ID Plan 2, que trae todo lo que tiene el plan 1 más lo que trae la versión Premium. Si yo quiero tener la versión más completa de manejo de identidad, básicamente me tengo que ir a Microsoft Entra ID Governance más el Entra ID Plan 2. Vean que el Entra ID Governance simplemente me está dando la funcionalidad de abajo que dice gobernanza de identidades. Para que yo pueda tener el conjunto completo de identidades, básicamente tengo que tener el Entra ID Governance más el Entra ID Plan 2. Esa es la forma en la que yo puedo tener el mayor nivel de funcionalidad. Si nosotros no requerimos tanto, eventualmente nos podemos ir al Plan 1 o eventualmente pudiéramos pensar que alguna opción o alguna operación básica pudiera ser controlado con el Entra ID, la versión free, entendiendo que aquí no hay autenticación multifactor, que aquí no hay acceso condicional, que no hay reseteo automático de contraseñas, sino que es una opción más limitada, pero por lo menos nos da alguna entrada para empezar a analizar lo que es manejo de identidades. Ok. Siguiente, IMS. IMS o Enterprise Mobility and Security, que antes se llamaba Enterprise Mobility Suite, básicamente es un conjunto de herramientas también de seguridad, pero que ahora me están controlando algo diferente. Y esto trae cosas súper interesantes. Primero, cuando yo tengo un antivirus, me está controlando la PC. Cuando yo tengo un tema de manejo de identidades, como entra, me está controlando la identidad, la contraseña, etcétera. Pero ¿qué hace IMS? IMS me está controlando tres cosas. Me está controlando el dispositivo, ya sea un teléfono, una tableta, un smartphone. Me está controlando las aplicaciones que están dentro de ese equipo y adicionalmente me está protegiendo la data que está dentro de ese equipo. Entonces ustedes podrán pensar, bueno, es que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo que me protejan un Windows 11 a que me protejan un iPhone, a que me protejan un Android, etcétera. No es lo mismo a que me proteja lo que está instalado. Es decir, que me proteja el Office, que me proteja el SharePoint, el Exchange, etcétera, que me proteja los demás productos que están adentro de la solución. Entonces, los productos que están adentro me va a proteger el dispositivo y me va a proteger todo lo que esté instalado. Pero adicionalmente a eso me va a proteger la data. Si yo tengo PDF, si yo tengo Excel, si yo tengo Word, si yo tengo PowerPoint, si tengo correos, etcétera, adicionalmente la seguridad va a llegar hasta los datos que yo tenga. Entonces vean que yo puedo proteger los tres niveles de integración que tengo en un dispositivo, el dispositivo como tal, la identidad, la data, las aplicaciones. Yo puedo llegar hasta un nivel donde puedo administrar todo. Este IMS tiene dos cosas súper interesantes. Primero, el IMS me va a aparecer en planes 3 y en planes 5. El plan 1, básicamente, vean ustedes que incluye el Entra, incluye Intune, incluye algunas opciones de seguridad avanzadas, pero vean lo que está por acá que normalmente nosotros no lo tomamos en cuenta. Cuando yo adquiero un IMS, básicamente me está dando el derecho de una CAL de Windows Server. Entonces, si ustedes tienen un cliente que hoy está trabajando on-premise o que eventualmente está haciendo su transición desde on-premise hacia cloud, yo lo que les diría es, mira, trabajen con el cliente para que ya no compre o no contrate su Core CAL
tratemos de llevarlo a un tema de nube con IMS, con Office, Microsoft 365 y temporalmente digámosle, mira, lo que antes estabas pagando como la cal de Windows dentro de tu Core Cal, básicamente ya viene incluido dentro del IMS, porque vean ustedes que el IMS da derecho de cal de Windows Server, por lo cual yo pudiera reemplazar esa cal o pudiera reemplazar parte de lo que está dentro de la Core Cal. Entonces, no solamente es una herramienta de seguridad, sino que además es una herramienta que eventualmente me permite licenciar usuarios que estén corriendo soluciones on-premise. En la versión 5 del Enterprise Mobility Suite, vean que tengo las versiones 2. Si arriba tengo Entra Plan 1, aquí tengo Entra Plan 2. Si arriba tengo Seguridad 3, aquí tengo Seguridad 5. Y lo que está haciendo es funcionando como lo que tengo el plan arriba, pero le está agregando funcionalidad adicional, funcionalidad premium, que eventualmente no tiene esa suscripción de L3. Y recuerden que de todas maneras el IMS o Enterprise Mobility and Security viene incluido dentro de los planes de Microsoft 365, L3 y L5. Entonces, yo puedo comprar un producto más chico y agregarle Enterprise Mobility and Security, L3 o L5, o eventualmente, cuando yo estoy contratando una suite como Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5, ya ese producto trae incorporada la solución de IMS. Ok. Vamos para el siguiente producto, Intune. ¿Qué es Intune? Bueno, para resumirlo, Intune es algo similar a lo que hace IMS, pero básicamente lo que está haciendo es que me está incluyendo soluciones más pequeñas. Tal vez, por llamarlo de alguna forma, es como el hermano menor del IMS. El Intune está hecho para controlar dispositivos. Tal vez no llega a un nivel de protección tan profundo como lo que llega el IMS, que el IMS me va a proteger la data y me va a proteger las aplicaciones y las identidades, etcétera. Tal vez no llegue a un nivel tan completo de seguridad, pero por lo menos es un entry level bastante robusto, bastante bueno para hacer manejo de dispositivos. Entonces, este lo tenemos en 3 planes. Tenemos el Intune Plan 1, que básicamente viene incluido entre los planes que están arriba, y tenemos el Intune Plan 2, que es básicamente lo mismo que contiene el 1, más las funcionalidades avanzadas de administración y de puntos de conexión. Entonces, en lo que tiene que ver con relación a redes, a protección de redes, a protección de datos, es lo que me está agregando el plan 2 en comparación del plan 1. Y cuando yo contrato la suite, básicamente la suite lo que está haciendo es que me está mezclando lo que trae el plan 1 y el plan 2. Entonces, básicamente aquí es un tema económico sobre si yo quiero tener el 1 o el 2, o si quiero tener los dos, mejor me voy a la suite. Entonces, básicamente es una herramienta que nos va a permitir administración de dispositivos. Por ejemplo, yo si tengo un iPhone, puedo decidir cuál usuario se puede loguear en el iPhone, le puedo enforzar la contraseña, que la contraseña sea segura, qué aplicaciones se pueden tener o no instalados, eventualmente que se pueda utilizar o no el App Store, que el equipo se pueda resetear cuando la contraseña ha sido vulnerada, etc. Entonces, básicamente esto es como una versión más chica, una versión más light, una versión más pequeña de lo que eventualmente puede hacer el IMS. Recuerden que de todas maneras Intune viene incluido dentro del plan de IMS, por eso les decía que esto es como una versión un poco más light, un poco más pequeña, pero que siempre nos va a permitir agregar seguridad y administración para los dispositivos. Y por último, la estrella de la tarde, Microsoft Defender for Business, que es el producto que les mencioné anteriormente, que tenemos ahora con una promoción de 40% de descuento desde ahora y hasta el 30 de junio. Básicamente es el antivirus de Microsoft, es la herramienta que en los últimos meses ustedes se han ido dando cuenta que ha subido muchísimo el cuadrante de Gartner, tanto que hoy en día está liderando. Tenemos una versión de Defender for Business, tenemos una versión de Defender for Business Premium y tenemos una versión de Microsoft Defender for Endpoint o for Endpoint Server. Tenemos diferentes sabores. En este momento, la que tenemos en promoción es la de Defender for Business, que básicamente es el entry level del antivirus. Pero ojo, a pesar de que es una opción entry level de un antivirus, aún así es un antivirus que le puede competir de igual a igual a cualquier otra marca de antivirus. Y adicional, recuerden ustedes lo que mencioné al principio, ese tema de integración que tiene Microsoft con sus productos no lo tienen otras aplicaciones. Microsoft tiene, hasta llegar al antivirus, tiene el sistema operativo, tiene la ofimática, tiene el antivirus, tiene el manejo de identidades y tiene el tema de cloud, ya sea para Dynamics, para Office o Microsoft 365, para Azure. Todo esto se integra en una sola consola. Entonces, cuando yo estoy contratando Defender for Business, yo no tengo que contratar algo más. Cuando yo me voy a un antivirus,
probablemente tengo que instalar una consola extra o monitoreo, o hay algunas cosas que yo tengo que configurar o que tengo que trabajar para que se integren. Cuando yo trabajo con Defender for Business, esto trabaja en una base de todo lo que ya Microsoft ofrece y por ende, a la hora de implementación, de administrar y de controlar, tengo mucho menos trabajo que hacer que si estuviera trabajando con alguna marca. ¿Qué nos ofrece Defender for Business? Bueno, manejo de vulnerabilidades, ataque de superficie, antivirus, como lo mencioné antes, atención o inspección del endpoint, investigación automática y básicamente una consola unificada donde yo puedo centralizar todo lo que está pasando aquí y entender lo que sucede. Y adicionalmente, si el cliente quisiera tener un control más holístico, un control más automatizado, eventualmente toda la suite de seguridad, principalmente la parte de Defender for Business, se puede integrar con Azure Sentinel, que básicamente es la consola centralizada donde yo voy a controlar mis antivirus, mis alertas, todo lo que esté pasando en el mundo de Microsoft, yo lo voy a poder controlar directamente desde la solución de endpoint y cada uno de estos agentes de los diferentes productos se va a estar reportando contra eso para que la persona de IT que está entendiendo, controlando y averiguando lo que pasa lo vea unificado. ¿Cuál es el problema de los antivirus? Realmente el problema de los antivirus no termina siendo el antivirus. Yo puedo tener el mejor antivirus del mundo, pero si yo no lo tengo integrado a otras soluciones o si no hay nadie controlando o nadie entendiendo lo que está pasando con el antivirus, tarde o temprano esto va a ser un riesgo. Para que un antivirus sea funcional, tiene que haber no solamente el nivel de protección, el nivel de autorización, automatización, sino que además tiene que haber alguien o algo por detrás que esté controlando lo que pasa por acá. De nada gano yo con tener un antivirus y que me detenga todo y que nunca me notifique que un virus logró pasar o que hay una alerta o que me están atacando, si no hay nadie investigando, entendiendo y remediando lo que está pasando sobre la consola. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, es una de las ventajas que únicamente tiene Microsoft, que tiene toda una solución completa en tu end, desde el sistema operativo hasta la parte de seguridad ofimática, que ningún mayorista hoy, ningún fabricante puede ofrecer hoy en día, sino que únicamente lo tenemos dentro de Microsoft. Entendiendo que este es nuestro producto estrella, básicamente es que estamos lanzando esta promoción de 40% de descuento que nos va a llevar desde ahora y hasta el 30 de junio para cualquier cliente, ya sea nuevo o ya sea actual, que esté trabajando dentro del modelo de CSP. Entonces, ya me escucharon hablar un rato. Ahora vamos a ver a los que saben, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver una demo de Entra y vamos a ver una demo de Intune con David Granados. Y cuando David termine con su demo, vamos a ir con una demo de Defender. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Ya podemos ver todo tuyo el escenario. Ok, muchas gracias. Pues para complementar lo que Charlie ya nos decía, ¿verdad? Pues mostrar y me gusta siempre mostrar esta imagen para entender un poco el porqué, la importancia de la protección de identidades. El entorno de todas las organizaciones hoy en día han cambiado, ¿verdad? Entonces, como lo decíamos, tenemos dispositivos personales que necesitamos conectar a la organización, tener acceso a la información, bases de datos, servicios en la nube. Todo esto necesita conectarse al entorno de nuestra organización, a nuestra información, y para eso nosotros necesitamos autenticarnos. Nos autenticamos utilizando una identidad. Y es ahí donde entra la importancia del Microsoft Entra ID. Entonces, Microsoft nos permite a nosotros, mediante el Entra ID, tener el control de las identidades, la protección de las identidades, mejorar la identidad, simplificar el acceso para los usuarios y mediante las características que ya vimos en la descripción del licenciamiento, utilizar un MFA, un Conditional Access, dándole al usuario también el control de poder resetear su password y también monitorear los accesos de nuestra organización. Recién lo decía Charlie, de nada me sirve una solución que me esté bloqueando todos los ataques, ¿verdad? Pero sí necesitamos también monitorear de dónde están teniendo esos accesos, las identidades, qué usuario están intentando atacar, qué usuario es más la identidad más vulnerable. Entonces ahí es donde entra el Microsoft Entra ID, que me permite tener esa parte de autenticación a los servicios, a los dispositivos,
a la información de nuestra organización. Y ahí pues es donde nosotros vamos a aprovechar las características del Entra ID. También aprovechando que mencionábamos, ¿verdad? La parte de que Microsoft es líder en la parte de seguridad. También el Microsoft Entra ID está reconocido, y podemos ver que es del año pasado, ¿verdad? El cuadrante de Gartner, donde se muestra que el Microsoft Entra ID está en el cuadrante de líderes también para protección de identidades externas hacia la organización. Entonces, ahí es donde nosotros podemos aprovechar las características que nos da ya el Microsoft Entra ID. Pasando a eso, nosotros vamos a mostrar acá cómo poder hacer un acceso utilizando las características del Entra ID sin password. Vamos a ver acá. Este es el escenario, ¿verdad? De un usuario intentando entrar a la parte de los servicios de Microsoft 365 en la nube. El usuario viene, pone su dirección de correo electrónico y también vamos a darle Next, le pide el password y ahí, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a utilizar el ingreso sin contraseña. Vamos a utilizar en este caso la aplicación del Authenticator de Microsoft y aquí se nos brindó un código. Tenemos el acceso a la aplicación y en la aplicación lo que nos pide es simplemente ese código para validar la identidad del usuario. Con este simple paso, autentica y le da la autorización al usuario para ingresar a los servicios de Microsoft 365. Ahora bien, miremos cómo el usuario puede también resetear su password sin necesidad de acudir a soporte técnico. Aquí pues le damos el poder al usuario para poder restablecer su contraseña sin tener que contactar al servicio de soporte, al departamento de IT y pues estamos ya gestionando también el tiempo de nuestro equipo de IT para que estos tickets, ¿verdad? Ya no lleguen, sino que el mismo usuario puede resolver la parte de resetear su password. Tenemos el usuario, ponemos el correo electrónico, le damos siguiente y ponemos que olvidamos nuestra contraseña. En esta parte volvemos a poner nuestro correo electrónico, me pide el CAPTCHA y nos da las opciones para que nosotros podamos recuperar o resetear nuestra contraseña. En este caso me da la opción de hacerlo por mediante texto al teléfono móvil, también utilizar la aplicación de Authenticator, que es la que nosotros vamos a utilizar. Le voy a dar enviar la notificación, me llega la notificación al teléfono y igual lo va a autenticar con el código que me generó. Me pide el número, le damos que sí, autentica que sí es el usuario y me dice, bueno, para validar que sí vas a resetear tu contraseña, pone el número telefónico nuevamente y le va a enviar un código para permitirle al usuario hacer el password reset. Entonces, el usuario pone el código y le permite ingresar un nuevo password. Este password va a ser con las características que nosotros hayamos determinado en la organización. Recordemos que el objetivo de utilizar un Multifactor Authenticator es garantizar la identidad de los usuarios. Entonces, aquí ya me pide que sea mayor de 8 caracteres, que haga una combinación de mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, ¿verdad? Para validar la contraseña, una contraseña fuerte. Y de esta forma ya el usuario va a resetear su contraseña. Aquí, ¿verdad? Ya solo falta ingresar con el mismo usuario y validar que se hizo el cambio de la contraseña. Y de esta forma el usuario, ¿verdad? Fácilmente, menos de 2 minutos, ¿verdad? Va a poder resetear su contraseña. También, ¿verdad? Puede hacer que les esté surgiendo la duda, cómo activar estos servicios, cómo
¿verdad? ¿Qué tan difícil es la configuración de estos servicios? Y aquí pues es cuando nosotros pasamos a la parte de configuración. Nosotros para la parte de recuperación de contraseña nos vamos al Entra Admin Center y aquí vamos a la parte de protección y aquí vamos a ver el despliegue. Nos despliega la protección de identidades, el conditional access, los métodos de autenticación que yo quiero utilizar y en este punto yo le voy a decir que voy a utilizar el Microsoft Authenticator para el reseteo de password y vamos a habilitarlo. En este momento yo estoy habilitando el reseteo de la contraseña mediante el Authenticator para todos los usuarios. También me da la posibilidad de habilitarlo a un grupo de usuarios nada más, ¿verdad? Entonces, si yo quiero excluir algún usuario, también lo voy a poder realizar. Y con ese sencillo paso de activación, yo ya estoy activando esa característica. Entonces, como ven, las diferentes características que tiene el Entra ID para la protección de identidades son fáciles también de configurar en tema de administración. Aquí, el siguiente es que les quiero mostrar un ejemplo también de cómo funciona el Conditional Access. En el Entra ID, ¿verdad? Nos da la posibilidad desde el plan 1 tener el Conditional Access y es donde podemos hacer nosotros una restricción por país. ¿Qué es lo que puede pasar? Que una organización que no tiene comunicación con ciertos países, ¿verdad? Entonces podemos restringir también nosotros el acceso desde esos lugares. Este ejemplo, ¿verdad? Se está haciendo desde Estados Unidos, entonces me dice, esto es un lugar fuera de Estados Unidos, donde está el ciberdelincuente que, como pueden notar en ese bloc de notas que tiene en su escritorio, ya tiene el usuario de Microsoft de la organización, también tiene una cuenta de Amazon del usuario y también tiene su cuenta bancaria. Entonces, con esos datos, el ciberdelincuente puede hacer mucho daño. Pero en este caso, ¿verdad? Cuando una organización está protegida, el usuario ciberdelincuente viene y dice, voy a intentar entrar a la organización para ver el correo electrónico o los servicios que tiene este usuario. Pone siguiente y le va a pedir el password que el ciberdelincuente también ya tiene. Pero como la organización está aplicando un conditional access por país, no le permite el ingreso. Entonces, el conditional access podemos hacer nosotros la política, ¿verdad? Para que los usuarios, que si una organización detecta, ¿verdad? Muchos accesos a una cuenta, muchos ataques hacia ese usuario, entonces vamos a también nosotros a poder aplicar estos controles, ¿verdad? De que si, de qué país vienen los ataques que estamos recibiendo, los vamos a monitorear. Entonces, de esa forma sirve el monitoreo también que nosotros estamos realizando para aplicar políticas de conditional access. Ahora bien, ¿verdad? Ese es parte de los controles que nosotros tenemos con el conditional access, pero también de la otra solución que hablamos es del Intune. El Intune, como bien lo decía Charlie, es una solución que me permite a mí administración de los dispositivos multiplataforma también. Es importante, ¿verdad? Que nosotros también sepamos que es multiplataforma. Vamos a poder administrar dispositivos Windows, iOS, Mac, Android, Chrome, Linux, y nosotros vamos a poder visualizar todos los dispositivos y si estos también están en cumplimiento con las políticas que nosotros pongamos en nuestra organización. Y esto también va enfocado a aplicar no solo las políticas, ¿verdad? De aplicaciones, como lo mencionábamos en la presentación, ¿verdad? Que vamos a poder restringir qué aplicaciones pueden o no los usuarios utilizar en los dispositivos. También
identificar los dispositivos cuando estos pertenecen o no a la organización. Si son dispositivos personales, les vamos a aplicar una política también diferenciada, ¿verdad? Por el tema de que siempre mantengan acceso a su información personal, pero sin poner en riesgo la información que tenemos dentro de la organización. Y también aquí podemos aplicar políticas de conditional access. Conditional access para que si un usuario se está intentando autenticar desde un dispositivo que no esté reconocido en el Intune, entonces este usuario no se va a poder autenticar. ¿Por qué? Porque podemos poner una política que le permita al usuario solo autenticarse desde dispositivos que estén reconocidos en el Intune. Aquí podemos ver la parte de administración de los dispositivos iOS y me permite a mí entonces ver también cuáles de estos dispositivos están en cumplimiento, la versión del sistema que están utilizando, iOS, si el dispositivo, ¿verdad?, está administrado desde Intune. Entonces me va a decir también cuál es la cuenta, me va a decir cuáles son los últimos inicios de sesión del dispositivo y pues la manera en que los podemos enrolar también es bien fácil. Podemos utilizar una computadora Mac que tenga un puerto USB y me permite hacer el enrolamiento de los dispositivos. También me va a permitir hacerlo mediante token. Y ahí, ¿verdad? Nosotros podemos activar el tema de los tokens para enrolar los dispositivos. Lo mismo va a pasar con los dispositivos Android. Podemos ver el listado de cuántos dispositivos tenemos, cuántos dispositivos, ¿verdad?, están en cumplimiento también. Y vamos nosotros a poder hacer el enrolamiento de los dispositivos mediante el Google Play Enterprise, ¿verdad? Utilizando el Android Enterprise me va a permitir a mí hacer el enrolamiento de los dispositivos. ¿Qué les permite al usuario también? Ligar su cuenta de Google, ¿verdad?, hacia la parte de el Google Play para hacer uso de estos dispositivos Android. Entonces, ahí ya me permite a mí, ¿verdad?, hacer la diferencia si es un dispositivo que me permite a mí, es un dispositivo personal o es un dispositivo corporativo, entonces ya voy haciendo yo la diferencia para poder aplicar los diferentes controles. Recordemos que el Intune, ¿verdad?, es un Application Manager y Device Manager, entonces me permite a mí hacer ese control de los dispositivos. En los dispositivos personales, entonces yo les puedo limitar a cuáles son las aplicaciones corporativas que tienen acceso y si es un dispositivo corporativo, también cuáles son esas aplicaciones que no son de productividad para la organización y hacer una política, ¿verdad?, de cumplimiento. En este caso, entonces, cuando nosotros vamos a verificar el dispositivo, nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, ver si el dispositivo está o no en cumplimiento. También, ¿verdad?, un dispositivo que está totalmente administrado puede estar asociado a un único usuario y eso le va a permitir siempre tener su información separada, ¿verdad? Tanto la organización como la personal. Entonces, de esta forma nos permite a nosotros el Intune, ¿verdad?, poder tener la administración y la gestión de estos dispositivos. Y el enrolamiento, pues, que podemos hacer para cada uno de ellos. Aquí podemos ver un overview de las aplicaciones, ¿verdad?, que me está permitiendo en los dispositivos iOS y que nosotros pues podemos tener el control de ellas. Voy a pasar estas otras, ¿verdad?, para verificar el tema del enrolamiento de la seguridad, porque ese es el tema que va a tocar mi compañero Joaquín y que podemos ver cómo se hace la administración también desde el Intune para la seguridad de estos dispositivos, que ya lo mencionábamos, lo mencionaba Charlie dentro de la presentación. Entonces, el Intune le permite también tener un overview de cuáles son los dispositivos, ¿verdad?, que se les está aplicando las diferentes
capas de seguridad que nos brinda el Defender. Entonces, aquí, ¿verdad? Pues pueden ver que si tiene un antivirus, si tiene la encriptación, si está el firewall, el endpoint management. Entonces, toda esa parte es la que nosotros vamos a poder verificar. Aquí me dice, ¿verdad?, que uno de los dispositivos no está en cumplimiento, y en esa parte, pues, me muestra la información del por qué, ¿verdad?, no está en cumplimiento. Y yo le puedo decir, mira, es que no está cumpliendo con el mínimo de requerimiento que pusiste en el password. Entonces, desde ahí ya me está bloqueando el dispositivo. Entonces, pues con esta parte de seguridad, de complemento entre la parte de administración de identidades, la administración de dispositivos, cómo podemos enrolar un dispositivo, ver todo nuestro entorno de los dispositivos con el Intune, ¿verdad? Yo le doy paso a Joaquín para que él, ¿verdad?, nos hable del Defender for Business. Muchas gracias, compañero. Muy interesante la charla. Recordar que esto viene a partir de tomar digamos, el licenciamiento P1. Dependiendo del licenciamiento que tomemos, pues vamos a poder tener todas estas características adicionales, especialmente la de Service Password Reset. Eso es para nuestros usuarios puedan resetear sus contraseñas automáticamente, que viene desde el licenciamiento P1. Entonces, importante saber que necesitamos de ese licenciamiento para entonces poder tener todas esas características adicionales. Originalmente solamente vamos a tener MFA. Entrando un poquito en el tema de Defender for Business, sabemos que, pues, como nos menciona, tenemos la oferta, como nos menciona Carlos, tenemos la oferta y es bastante sencillo de configurar. Ahorita lo vamos a ver. Importante del Defender, sabemos que está en el cuadrante de Gartner toda la parte de Microsoft Entra ID y el Defender también, como lo pudimos ver en las presentaciones anteriores. Algo importante que podemos ver en la consola una vez, entramos como lo pudo presentar mi compañero, entramos con el usuario, ponemos la contraseña, ponemos el autenticador en caso de que lo tengamos configurado. Recomendable el autenticador ponérselo a los usuarios. Se dice que normalmente un por ciento de los ataques son porque el MFA no está activo, según números de Microsoft. Entonces, 99% de los ataques se pueden evitar teniendo MFA activo. Y más aún si tenemos otro tipo de MFA, como lo menciona mi compañero, del acceso condicional. Del acceso condicional. Pues, ¿me confirma si pueden ver la pantalla? No vemos ¿Sí tu se ve la pantalla ya. No. Un segundo. Un momentito. Maisa, ¿sí pueden ver la pantalla ahora? No, seguimos sin verla. Está cargando. Okay. Dale, no hay problema. Dado que ya estamos cortos de tiempo, si quieres, hablemos un poquito más a profundidad de qué hace el Defender for Business, cómo lo podemos aplicar, y yo creo que con eso no hay problema, dado que estamos cortos de tiempo. Listo. Bueno, básicamente podemos hacer una política de web filtering, podemos aplicar políticas para bloquear todo tipo de contenido, ya sea contenido inapropiado, contenido ilegal. Esas políticas se hacen dentro de la consola que pudimos ver anteriormente por mi compañero. Se hace ahí mismo se puede configurar todo eso. Cuestión de un par de clics y pues ya nos da una base de lo que tenemos, como una especie de plantilla. Le vamos dando clic a lo que queremos, lo que no queremos pues lo evitamos. También podemos ver un Secure Score, que viene siendo que nuestra postura de seguridad, qué tan buena está. Nos da un porcentaje inicial cuando comienza a analizar todos los dispositivos que tenemos agregados. Nos va diciendo, bueno, tenemos un 40%, tenemos un 50%, y ahí justamente abajo pues podamos a poder ver la remediación. ¿Qué tenemos que hacer para que ese número de seguridad
pueda subir a un porcentaje superior y las políticas que no necesitamos, que no aplican a nuestra empresa, pues la podemos eliminar y no nos quita puntos. Y como siempre, la Si primera política querés, que se debe Joaquín, activar. te comparto Ajá, yo aquí la pantalla para que miremos el caso de uso. sí, correcto. Entonces, ahí me confirman si la pantalla sí se puede ver. Sí se puede ver, sí se puede Sí, ver. Ok. ya lo están notando. Entonces, ¿verdad? Lo que le comentaba a Joaquín, que aquí está el Microsoft 365 Defender, y aquí es donde nosotros tenemos la consola de administración de los endpoints y podemos ir viendo toda la parte de gestión de la seguridad. Podemos hacer la parte de reportes, poder ir viendo el Security Report. Y aquí ya nos dice de los usuarios que yo tengo en mi organización, cuántos usuarios están en riesgo, cuántos están en usuario alto riesgo, cuántos usuarios tienen un riesgo medio. Y este reporte también me permite a mí ver la puntuación de seguridad que nos decía Joaquín. Por ejemplo, me dice, ¿verdad? Ya vimos cómo el Intune mete la parte de la protección de los dispositivos, tener el 94%. De los dispositivos, dice, no están bloqueando la detección. Igual, ¿verdad? Cuántos dispositivos están en compliance, en no compliance. Entonces, toda esta parte de gestión, de análisis de la seguridad que está haciendo el endpoint, ¿verdad? Entonces ya me da un security score, que es lo que nosotros, pues, nos permite tener también esta parte de monitoreo de la seguridad. Como le mencionamos, lo importante es monitorear, porque de nada me sirve que el antivirus me esté deteniendo, ¿verdad? Porque puede ser muy buen antivirus, pero si está siendo atacado, ¿verdad? Constantemente van a encontrar una vulnerabilidad y pueden aprovecharla. Entonces, el objetivo es adelantarnos a esas vulnerabilidades que podemos encontrar en nuestros dispositivos, en la protección de identidades, y que esto nos garantice a nosotros hacer la correcta gestión. Aquí podemos ver entonces nosotros cómo podemos ir a gestionar nuestros endpoints, hacer una política de filtrado de contenido, como lo mencionaba Joaquín, y ahí, ¿verdad? Poder agregar una política. En este caso, vamos a hacer una política para la parte de aplicaciones que me consumen ancho de banda dentro de mi organización, y ya me da un menú de estas categorías. Entonces ya tenemos, por ejemplo, categorías de contenido para adultos, la parte de legalidad, la parte de consumo de ancho de banda, también podemos poner las categorías de juegos, la parte también de ocio, ¿verdad? Entonces todas estas categorías ya están acá en la consola para que nosotros simplemente las podamos seleccionar. En este caso, la política que vamos a agregar nosotros es cómo hacer la parte de administración del ancho de banda. Entonces vamos a hacer la política y poder hacer la selección también a quién le voy a aplicar esa política. Ya lo mencionamos, podemos aplicarlo a toda la organización o a un grupo de la organización. Entonces, aquí simplemente ya me da el resumen de la política que yo estoy realizando, y así de fácil ya nosotros podemos tener una política para limitar las aplicaciones dentro de mi organización que me están haciendo un consumo de ancho de banda. Entonces, esto es pues para que ustedes nada más puedan ver, ¿verdad? Cómo podemos ir detectando los incidentes y deteniéndolos también, aplicando las diferentes políticas. Entonces, aquí ya me da a mí también el monitoreo de los incidentes. En este caso, como ustedes saben, la amenaza más latente es el ransomware actualmente, es el secuestro de nuestra información, y es con lo que constantemente los usuarios pues están lidiando, y ya tengo yo una protección en el Defender que me permite a mí la protección contra este tipo de amenazas. Aparte de darme la protección, me da toda la información de lo que quiso hacer esa amenaza. Entonces nosotros tenemos un análisis forense que nos permite a nosotros, ¿verdad? Poder visualizar cuál fue el equipo atacado, cuáles son los archivos que tocó ese malware,
¿verdad? En este caso el ransomware, y así ver todo el tracking de que ha hecho dentro de mi organización. Entonces, de esta forma, yo puedo aplicar políticas hacia este dispositivo. ¿Qué acciones quiero tomar contra este dispositivo? Y me permite a mí, ¿verdad? También mandar un nuevo scan hacia el dispositivo para de esta forma garantizar que el equipo ya esté limpio, ¿verdad? Dentro de mi organización. Entonces, de esta forma, ya nosotros tenemos, como decir, el mapeo, ¿verdad? De cómo trabajó esa amenaza dentro de mi organización y también adelantarnos a los incidentes, ¿verdad? Entonces, ya pues nosotros podemos ir adelantándonos a los ciberdelincuentes y mantener nuestro entorno seguro. Entonces, con esto, pues, ya queda un poquito más visual, ¿verdad? Lo que les comentábamos. No sé si, Joaquín. Sí, creo que ya con eso estamos, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Agradecerles a todos por la asistencia. El próximo mes vamos a estar hablando sobre un nuevo tema que vamos a estar comunicándolo. Si alguien desea la presentación, pueden escribir a mi correo que lo puse acá en el chat. Ahí nos pueden escribir y les vamos a compartir la presentación, o eventualmente lo pueden solicitar al mismo correo mediante el que se les invitó. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Que tengan buena tarde.